El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Venimos haciendo esta lectura bellísima, no continua, pero sí, por lo menos en sus textos más principales de Job. Y es muy importante que podamos tener el trasfondo, como lo meditábamos ayer y lo recordábamos. Recuerden que este diálogo entre Job y estos amigos que lo han visitado, y un trasfondo, dos posturas, digamos, dos extremos. Primero el de Job, el que dice: yo no merezco sufrir porque soy inocente. Recuerden que ayer hablábamos de la retribución intrahistórica, el concepto que lo bueno que yo hago tengo que tener el premio aquí, lo malo que yo hago tengo que tener el castigo aquí. Entonces Job afirma, dice: yo no merezco sufrir porque soy inocente. Y ha sufrido, ha perdido sus pertenencias, ha perdido todo, se ha enfermado. Y la postura por el otro lado de los amigos entonces es: tú en realidad no eres inocente, por eso es justo que sufras. Entonces esos son los dos extremos. Yo soy inocente, no merezco sufrir. Los amigos dicen: bueno, si estás sufriendo es que no eres tan inocente y por eso estás sufriendo y mereces sufrir, ¿verdad? Y bueno, en estos diálogos, en estos capítulos donde se ha venido esta discusión, eh, Dios habla, les decía yo ayer. Y es muy interesante porque por lo menos cuando uno va leyendo el libro, uno espera la respuesta de Dios. Y es muy curioso porque eh, Dios más bien viene con preguntas. Creo que es una constancia en un camino espiritual, ¿verdad? Aquellos discípulos vienen detrás de Jesús, Jesús se vuelve y le dice que buscan. Ellos venían buscando respuestas y Jesús le preguntan: ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo veréis, dice el texto. Y en este caso Dios no le da respuestas, sino que le hace preguntas. Muy interesante, yo no las voy a poner todas, pero más o menos le dice: ¿has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? Job, ¿vos has ido ahí? Ahí como rezábamos en el Salmo tan bonito. Una pregunta, yo le meto un poco de sarcasmo. ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo, si lo sabes. Vos sabes, Job le dice, ¿de dónde viene, dónde vive la luz y dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada y enseñarles el camino de su casa? En esta serie de preguntas, casi que podríamos resumirlas, digamos, no lo dice el texto, pero yo lo planteo así. Es como que Dios le dijera a Job en todas esas preguntas: ¿cómo sabes tú cómo deberían de ser las cosas? Si ni siquiera sabes cómo son las cosas, ni cuál es el propósito con los cuales fueron hechas. Porque parece que Job, en este caso, quiere decirle a Dios cómo tienen que ser las cosas. Entonces Dios, en vez de responderle, le dice: pero, a ver, ubiquémonos un momentito, ni siquiera sabes cómo son realmente las cosas, ¿cómo vas a pensar cómo deberían de ser las cosas?
muy interesante. Recuerdan que Job ha venido haciendo un camino donde se ha tenido que despojar de la megalomanía, decíamos, ¿verdad? De aquel ibris, ¿se acuerdan? De aquella soberbia de querer enfrentar a los dioses griegos, ¿verdad? Y entonces hoy Job, a pesar de que ayer había dicho un credo bellísimo, sé que mi Redentor vive, hoy toma una buena actitud. Dice, mejor me voy a callar, ¿verdad? Me voy a tapar la boca, dice, y no voy a hablar más. Yo pienso que a veces es mejor admitir que desconocemos las razones de la vida y la existencia. Nos volvemos como sabiondos, ¿verdad? De cómo deberían de ser las cosas. Y creo que un buen sentido, de una buena paz espiritual es poder decir, la verdad es que nos conocemos cómo debe ser la vida y cómo debe ser la existencia. Y aún más y todavía más importante, desconocemos por qué y para qué existe el mal, que es el gran tema, el mal que a mí me sucede, el mal que a mí me pasa. ¿Se acuerdan? ¿Por qué le suceden cosas malas a gente buena? Era el trasfondo también de la pregunta de Job. Creo que frente al mal, en este caso como sufre Job, también nosotros tenemos que decir que desconocemos el motivo, podemos acercarnos a alguna teología, alguna explicación, y creo que como San Agustín todavía nos puede quedar más claro. ¿Qué dice San Agustín? Dice, si hubiera una explicación satisfactoria al mal, ya no sería tan malo. O sea, parte de la maldad del mal es que no lo puedo argumentar, no lo puedo explicar. Si yo pudiera explicar la realidad del mal presente en el mundo, que podemos explicar alguna cosa, la libertad, el libre albedrío, etcétera, pero si al final yo pudiera explicar satisfactoriamente el mal, pues entonces ya no sería tan malo porque hay una explicación. Entonces, creo que frente al mal, ¿qué es lo que hay que hacer frente al mal? Bueno, en vez de buscar una explicación, posarse, ponerse más allá del mal, que es lo que ha hecho Job y que Jesucristo lo ha llevado a cabalidad. ¿Por qué? Porque a él le ha tocado vivir el mal a su máxima expresión, cargado sobre sí, y ha puesto ese mal, lo ha transformado a su máxima bendición, que es la resurrección. Entonces, si ustedes buscan en el Evangelio la explicación del mal a partir de Jesucristo, Jesús no explica el mal, Jesús vence al mal. Y eso significa que quedan preguntas que no vamos a saber responder, pero no estamos invitados a la reflexión intelectual del origen y la explicación del mal, sino a posarnos por encima de él. Juan Pablo II, la encíclica sobre el dolor, dice, hay preguntas sobre el dolor donde la iglesia lo que tiene que hacer es callarse y guardar silencio, como Job, mejor me tapo la boca, porque de pronto no tenemos las explicaciones, pero sí tenemos las soluciones, y es ponerse por encima del mal. Y entonces, ¿qué dice Job? He hablado con ligereza. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano frente al mal. Aquella historia que les había contado de aquella muchacha que estaba escalando, subiendo apenas y perdió su lente de contacto, entonces tuvo que bajar. Era hija de un caricaturista y ella sentada allí mientras sus amigos subían escalando, volvió a ver con el lente que sí tenía bueno, una hormiga, y dice ella que vio la hormiga que llevaba un lente encima. No lo podía creer. En esa montaña, ¿verdad? Era imposible, y se acerca, le quita a la hormiga el lente, y lo vuelve a ver y efectivamente era su lente. Él le contó a su padre que era caricaturista y él dibujó esta hormiga cargando un lente así encima y decía, yo no como vidrio, no sé para qué sirve este vidrio pesa mucho, pero si me han pedido que lo cargue, lo voy a cargar. Interesante. Yo no estoy diciendo de aguantar, estoy diciendo de ponerse por encima del mal. Cristo pasó por encima del mal a través del mal, es decir, resucitó a través de la muerte. Entonces, creo que en el fondo un poquito esa enseñanza para el libro de Job de nosotros. Tal vez no hay explicación para algunas cosas, pero por encima de eso debemos de ponernos. Y hay que bajarle un poquito el tono a esa grandeza que nos sentimos
que tenemos experiencia en ser dioses y explicarles a Dios cómo deberían de ser las cosas, en qué momento sanar, en qué momento curar, en qué momento restablecer, porque rapidito nos llenamos de soberbia. Celebramos hoy la fiesta de los ángeles custodios. Qué lástima que volvimos. En la iglesia en este momento lo volvimos en extremos. Por un lado hemos pensado que los ángeles custodios son para los niños, que no le tengan miedo cuando yo apague la luz. Entonces le enseñamos 4 esquinitas, tiene mi cama, 4 angelitos, siempre me acompañan, para que el niñito quede tranquilo y no tenga miedo de quedarse solito en su habitación, como un recurso pedagógico, cuando es una gran realidad teológica, más bien. Y por el otro lado, a propósito de la nueva era, que ha sacado de contexto en esta mezcla de cosas que hace la nueva era, tomando espiritualidades de todas las religiones, una angiología que no corresponde a la de la tradición de la iglesia, aunque tenemos angiología y demonología también dentro de la teología, pero esta, que no va allí, que ya hemos hablado sobre rituales para los ángeles y cosas, y que los ángeles necesitan que yo averiguar cómo se llaman, mi ángel de la guarda y todo ese tipo de cosas. Entonces, por un lado se ha como menospreciado y por el otro lado se ha como exaltado por una concepción muy errónea sobre el ángel. Una, 2, 3, 4, 5 diapositivas sobre el ángel, sobre los ángeles. Me refiero al catecismo de la Iglesia Católica, eso es nuestra referencia, es allí donde tenemos que buscar primeramente. Y lo puse como tal porque hay que afirmar que sí existen. Dice, la existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. Es decir, usted y yo estamos obligados a creer en los ángeles, es una verdad de fe, es dogma de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Entonces tenemos evidencias en las Escrituras. Yo inicié la celebración contando algunas, y en la tradición de la iglesia, en los padres de la iglesia lo mencionan. Eso es el 328. Ubicamos al 330, que dice, lo leo despacio: en tanto que criaturas puramente espirituales, es decir, no tienen cuerpo. Esto es muy importante. La iconografía, es decir, los íconos, la forma de representar las cosas, la forma de contar las cosas, lo hace a través de lo que conocemos, y por eso entonces la Escritura nos habla que con figura de un hombre, y nosotros le ponemos a un hombre, le ponemos alitas, le ponemos, y entonces los querubines son de tal forma, y entonces unos son con la carita y las alitas le salen de las orejas y todo eso. No, los ángeles no tienen cuerpo, son seres espirituales, seres incorpóreos, no tienen cuerpo, son espíritus puros. Tienen inteligencia y tienen voluntad, tanto así que algunos en su momento eligieron servir al Señor y otros eligieron no servirlo, y que son los ángeles caídos, que tienen como capitán a Satanás, a Lucifer, al diablo, como ya lo hemos dicho. Personales e inmortales. Personales quiere decir que cada ángel es una individualidad. Y atención, murió un niño y entonces nosotros decimos, es que ahora es un angelito. No, es un alma. Es un alma que ha dejado el cuerpo, que espera la resurrección de la carne, pero nosotros no nos pasamos en especies. El ángel es un tipo de criatura y nosotros somos otro tipo de criatura. Nadie cuando muere se vuelve angelito, y se nos explica que entonces cuando uno muere para subir al cielo le salen alitas. Creo que una buena teología explica, este niño falleció con mucho dolor, y bueno, ahora espera su alma la resurrección de la carne, pero es un alma, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Dice, y superan en perfección a todas las criaturas visibles. Nosotros decimos que creemos en lo visible y en lo invisible. ¿Cuál es el ámbito de la acción de los ángeles? Un fin, dice el catecismo, cuidar de nuestras almas. San Jerónimo lo dice tan bonito, dice, grande es la dignidad de las almas cuando cada una de ellas, desde el momento de nacer, tienen un ángel destinado para
su custodia. Entonces Dios pone un ángel para cuidar tu alma, porque tu alma vale la sangre de Cristo. Y tu ángel de la guarda está allí para cuidar tu alma. De los muchos teólogos que pudiéramos, ¿cómo se llama?, mencionar o decir, digamos de Santo Tomás de Aquino. Puse el texto largo, pero está haciendo referencia que sí está, sí existe, sí es, ¿verdad? La perfección del universo se requiere cierta graduación en las criaturas que se vayan acercando a la perfección infinita de Dios, dice Tomás de Aquino. Entonces, si el universo es perfecto, se ocupa una graduación. Entonces, hay criaturas que se parecen a Dios solamente en existir. Por ejemplo, una piedra y Dios se parecen en que los dos existen. Luego dice, otras como las plantas y los animales en que viven. ¿Qué es la diferencia de existir? Que ahí está la piedra, existe. Viven es que es un ser vivo. Entonces está la piedra que se parece a Dios en que existe, está la planta y los animales en que viven. Luego está el ser humano en que se parece a Dios en que reflexionan. Y entonces en esa escala de perfección están los ángeles que se parecen a Dios en lo más que se puede parecer una criatura. Y es en la pureza, en el espíritu puro que es los ángeles. Yo sé que de pronto suena un poco enredado y lo voy a enredar más, pero es muy importante para entender la importancia del ángel de la guarda. Nuestros pensamientos, que no son materiales, usted no puede agarrar un pensamiento, no tienen cuerpo. Nuestros pensamientos tienen una importancia vital con nuestras acciones. Es decir, ¿quiénes dirigen nuestras acciones? Nuestros pensamientos. Lo pongo como un ejemplo, no se va a ver la foto mucho, pero bueno, si usted piensa que el agua con un papelito mojado, eso ayuda a quitar el hipo, ese es el pensamiento, ¿cuál va a ser la acción? La acción va a ser agarrar un pedacito de papel mojado y ponérselo al bebé aquí en la frente, y ahora me van a brincar todas las mamás y me van a decir, sí, eso cura el hipo. Bueno, no vengo al caso si cura o no cura, pero vean cómo una acción está determinada por un pensamiento. Lo que a mí me hace pensar, lo que me hace a mí accionar, es lo que me hace pensar. Y entonces, y a mí, digamos, ¿quién controla las acciones? Los pensamientos. ¿Quién controla los pensamientos? ¿O quiénes están interfiriendo en los pensamientos? Y ahí está el detalle. La acción de los ángeles se ubica más bien en la línea de los pensamientos. En la línea de los pensamientos. Muy bien. Los ángeles, digamos, participan, tienen interferencia o tienen, ¿cómo decirlo? El ámbito donde accionan los ángeles es el pensamiento. Entonces tenemos los ángeles buenos que me apoyan, que me indican, que me sustentan pensamientos buenos para que mis acciones sean buenas. Y los ángeles, al mismo tiempo hay que decirlo, caídos o malos, que me sustentan, que me meten pensamientos para que mis acciones sean malas. Me gusta, digamos, esta imagen que puse allí. ¿Qué hace un ángel? Porque es ángel de luz. ¿Qué hace un ángel? Un ángel de luz me enfoca un punto para que mi atención me haga ver ese punto. Miren que es el mismo sistema de los dos, ya sea del ángel bueno o del ángel malo. Entonces me pone un punto y en ese punto me hace ver y que yo decida sobre eso. Entonces hay una realidad y me hace enfocar la caridad que yo puedo hacer con esa persona, el bien que se va a sentir esa persona cuando yo le dé ese abrazo, cuando yo le diga que le perdono, cuando yo le dé ese plato de comida. Entonces mi ángel en mi pensamiento me enfoca a ese punto, porque recuerden que son seres de luz. Y a mí entonces el pensamiento me hace accionar, o yo decido accionar de acuerdo a ese pensamiento. Pero la misma técnica tiene el ángel caído, te hace ver solo un punto
y te hace olvidar el resto de los puntos. Por eso puse esta imagen que vean que está claro eso y oscuro todo el resto. Entonces, por ejemplo, puede decir, mira, te pone, ese dinero está allí, te puede ayudar a pagar tus deudas. Y entonces te hace pensar y te hace accionar con ese dinero. Lo malo es que ese dinero no era tuyo y los tenías que robar. Entonces miren cómo el ángel es muy importante. Todos los santos dicen que hay que pedirle ayuda a los ángeles. El ángel no es tanto que evite una cosa, un accidente que de pronto pueda ir por allí, sino que me hace elegir bien, me hace actuar bien porque me ilumina mi razón, me ilumina mi inteligencia, que es el ámbito donde yo puedo trabajar, donde yo puedo tomar elecciones y decisiones. Quiero terminar ya orando una oración sobre el ángel de la guarda que creo que resume un poco lo que estamos diciendo. Dice, oh ángel santo de mi guarda, a cuya custodia y protección con admirable providencia me encomendó el Altísimo desde el primer instante de mi vida. Hemos dicho, desde mi primer momento de vida, Dios encomendó un ángel a cuidarme. Yo te doy gracias, santo ángel mío, por el cuidado que has tenido de mí y por la compañía que me has hecho. Una gratitud al ángel de la guarda porque ha estado. Y por haberme librado de los peligros del alma y del cuerpo. Por tanto, a ti me encomiendo de nuevo, oh glorioso protector mío. Defiéndeme de mis enemigos visibles e invisibles. Y ayúdame con tus santas inspiraciones, miren lo que estoy diciendo, las santas inspiraciones, es decir, me ilumina mi pensamiento, me ilumina mi entendimiento, para que siendo fiel a ellas, logre gozar de tu compañía en la patria celestial. Amén. Hable con el ángel de la guarda, pídele, dígale, ayúdame, ilumíname en este momento de rabia, enfócame donde debo ver con toda claridad, en este momento de tentación, ilumíname ese aspecto que yo no estoy viendo, protégeme, porque el ángel de la guarda no se va, pecaste y no es que se enojó, te da la espalda y se enoja, no, el ángel de la guarda está contigo y después de que terminemos nuestra peregrinación, alabaremos juntos la gloria de Dios eternamente, si así está bien en el designio de Dios. Pidámosle y démosle gracias al Señor por tanto amor, por el ángel de la guarda que nos ha puesto, el ángel de la guarda que nos inspira y nos ilumina. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.